Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Voces en Rebeldía, un podcast de la CEI Mujer y el Sistema Michoacano. Hoy está con nosotras la doctora Sofía Blanco Sixtos. Doctora Sofía. Hola. Qué gusto, muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí en el podcast. Muchas gracias, Vero, por la invitación. Oye, el tema que vamos a desarrollar, aproximaciones del acompañamiento psicosocial. Pareciera fácil, pareciera sencillo, pero a mí me parece nada sencillo, ¿no? Con todo lo que involucra y demás. En sí, ¿qué es el acompañamiento psicosocial? El acompañamiento psicosocial es un proceso de apoyo de apoyo psicológico, emocional para quienes han pasado por algún evento o situación que ha sido complejo, difícil, que podemos llamar también traumático, ¿no? Y entonces lo que se brindan son herramientas justo para recuperar, para estar, para sostener a la persona, a la comunidad, a la familia durante después del evento que ha sucedido y para llegar a que puedan contactar con el bienestar. Eso es finalmente lo que se busca, ¿no? Que contacten con el bienestar físico, psicológico, mental y espiritual también. Sofía, ¿quiénes pueden dar este tipo de acompañamiento psicosocial? Porque a veces se tiene la buena intención, las ganas, el deseo de apoyar, de colaborar, pero pues tu servidora piensa que no basta una buena intención. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Quiénes podrían dar este tipo de acompañamiento? ¿Cómo o mínimamente qué se necesita para poder hacerlo? Pues quienes estudiamos psicología, llevamos, bueno, no sé si actualmente se lleve, pero hace algunos años se llevaba la materia de intervención en crisis, ¿no? Entonces, teníamos dentro de otras materias el punto de intervención en crisis. Eso nos permite tener herramientas mínimas, porque realmente lo que se recibe en la escuela, y eso va para mis colegas psicólogas y psicólogos, es muy mínimo. O sea, sí se necesita entrar más al tema, estar más en capacitación, en diplomados, en cursos respecto a el acompañamiento psicosocial. Para mí es importante también decir que hay muchas personas que a lo mejor no son psicólogas, que tienen otra carrera, pero que la vida las ha llevado a situarse en momentos críticos o en momentos que han sido como claves para su actuar y su hacer, y que a partir de ahí se fue formando para el acompañamiento psicosocial, ¿no? Entonces, hay personas que conocemos que son médicos, por ejemplo, personas que son trabajadoras sociales y, por supuesto, personas que son psicólogas, pero también personas que tienen otra formación, como digamos, ahorita pensé mucho en agrónomos, ¿no? En personas, en biólogos o biólogas, que ellos o ellas han estado como en estos momentos críticos y que han tenido entrar, ¿no? O sea, como el tema de los huracanes, el tema de las inundaciones, en donde entran distintas personas y que van entrando. Entonces, no es que haya una exclusividad, sino más bien es a partir de las formaciones que tenemos, podemos entrar a formarnos como acompañantes psicosociales, pero también hay de otras disciplinas, o también hay otras personas que van entrando y van conociendo y van siendo acompañantes psicosociales, aunque no tengan una formación formal. Y eso lo quiero decir porque hay muchas mujeres y hombres en comunidades rurales e indígenas que, sin tener una formación formal como psicología o medicina, etcétera, etcétera, o académica, exactamente, sin embargo, por la sabiduría que se va formando en el tiempo, por las circunstancias de la vida, son personas jóvenes o personas adultas que van capacitándose, van conociendo y van sabiendo y
van entrando en esto del acompañamiento psicosocial. Creo que ahí la parte que de lo primero que vamos aprendiendo en el acompañamiento psicosocial es el tema de no basta las buenas intenciones. A veces las buenas intenciones pueden provocar mayor daño de lo que ya se hizo por la situación que vivieron. Entonces, sí es importante actuar, le llaman, hay todo un concepto que se llama acción sin daño. Y la acción sin daño es justo reconocer a la persona, como sujeta de derechos, reconocer que tiene una dignidad la persona, también no suplantar a la persona, no tomar decisiones por la persona, sino que la persona, justo todas las herramientas que ponemos al alcance de las personas sean para que tomen sus propias decisiones, para que ellas sepan cuáles van a ser como las vías o las maneras o las articulaciones que se forman o se necesitan formar para que ella pueda contactar con su bienestar, con ir reconociendo que ya no está en peligro, que no necesita estar en alerta si es que la alerta ya pasó, ¿no? Entonces, esos son como puntos muy importantes porque a veces las buenas intenciones sí han provocado más daño que al no conocer todo este contexto, pues. Oye, ahorita que te escucho, yo pienso en esta parte de que cuando se vive un acontecimiento, un momento difícil, es común escuchar, ay, no sé ni dónde tengo la cabeza, ¿no? No sabes qué hacer, cómo responder ante una experiencia, ante un acontecimiento, por el grado de sentimientos que te genera, por lo difícil que te parece a veces aceptar, o cómo aceptas, cómo reconoces eso que estás viviendo. Y en esos momentos, cuando no sabes ni siquiera dónde tienes la cabeza, cuando tú has leído sobre algo, pero no sabes cómo darle sentido, cómo responder, y tú mencionas esta acción sin daño, ¿cómo brindar ese acompañamiento psicosocial a una persona que no sabe ni siquiera dónde tiene la cabeza, como coloquialmente se dice? Hay varias vías de acercamiento, ¿no? Antes de entrar al programa, tú me preguntabas si era igual alguien que vivía una situación como una pérdida, un duelo. Un duelo, pero sobre todo como cuando alguien ha vivido, por ejemplo, una catástrofe. Un terremoto. O una inundación, ¿no? Un deslave que nos ha pasado aquí también en Michoacán, ¿no? Un huracán también que nos ha pasado. Y la diferencia con mujeres que han vivido situaciones sobrevivientes o víctimas de violencia de género, sí. ¿no? Cuando hay las catástrofes, pues hay todo un equipo. Se supone que se tiene que accionar como todo un equipo para mirar lo físico, la parte física, es decir, el terreno, poner a las personas en un lugar seguro, darles alimentación, que sepan qué es lo que va a pasar. La información es súper importante. Y en ambos casos la información es muy importante. ¿Qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué vías tengo para todo esto que estoy sintiendo o todo esto que está pasando? ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿No? Y la información ahí es muy importante. Entonces, en una catástrofe es muy importante, por ejemplo, saber qué pasó, qué información me tiene por parte. Aquí es muy importante el Estado, ¿no? En este caso, los gobiernos estatales y municipales, qué información se les da a quienes han perdido, por ejemplo, su casa por una inundación, a quienes han tenido alguna situación por los cambios climáticos también que estamos viviendo, ¿no? Te estoy hablando de inundaciones, sí, pero también puede ser por sequía. Entonces, ¿qué va a hacer, no? O sea, y entonces necesitamos información de qué va a pasar, porque recordemos también que el Estado, o sea, el gobierno, es el representante que tiene que garantizar los derechos humanos. Y en este caso, también el gobierno es el que tiene el presupuesto público con todos nuestros impuestos, y entonces debe de accionar y debe decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, ¿no? En ese sentido, hay como muchas similitudes, porque cuando una mujer
una niña, un adolescente ha vivido situaciones de violencia, también necesita ser informada, ¿no? También necesita ser acompañada, también necesita que no solamente su familia le acompañe, sino que también las instituciones encargadas de hacerlo lo hagan. En este caso, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía, la Procuraduría de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, necesitan accionarse y necesitan informar a la niña sobre sus derechos. ¿Qué derechos tiene? Saber que lo que a ella le pasó, lo que ella vivió, no es una situación que ni está bien, ¿no? Pero además es una situación que se convierte en un delito, ¿no? El acoso sexual en las escuelas, por ejemplo, ese es un delito de profesores, de personal académico, personal administrativo que puede suceder, ¿no? Entonces, saber que ella también tiene derechos, reconocer, y eso me parece como muy importante, como lo hemos dialogado con otras compañeras, reconocer cuando alguien ha sido señalado o por parte de la Fiscalía tienen una categoría de víctimas. Uh-huh. Y esa categoría de víctimas va a permitirle entonces acceder a cierta información, pero también a recibir ciertas como recursos, bueno, no como, va a recibir recursos, por ejemplo, de la Comisión de Atención a Víctimas. Entonces, esta categoría de víctima, al que una persona se le reconozca como tal, es muy importante. Ojo, el que te reconozcan como víctima legalmente no implica que no te reconozcan como una persona sujeta de derechos. Es decir, si a reconocernos como unas personas sujetas de derechos, el tener una calidad de víctima es un derecho dentro de este proceso jurídico, por ejemplo, ¿no? El que a una persona que vivió una sequía fuerte, que ya no puede vivir donde está viviendo, o que haya vivido una situación de una catástrofe por la lluvia, el viento, un huracán, y que le den la categoría de víctima, eso también le permite que dentro del proceso de recuperación local o de la recuperación de su casa o de sus bienes, pueda acceder también a ciertos recursos. Entonces, sí es importante también saber la diferencia en cuanto, porque he escuchado mucho como lugar de se hacen las víctimas. No, es que hay una categoría legal y la categoría legal es de víctima. No tiene que ver con otros no cuestionamientos, sino con otras categorías que pueden ser desde la psicología, en donde en muchas ocasiones para hacer menos o hasta infantilizar a las mujeres por denunciar o por señalar, les dicen que se están haciendo las víctimas, ¿no? Entonces, eso es otra. Eso no tiene que ver con el proceso. Entonces, sí es importante que nosotras, todas las personas, somos sujetas de derecho. Todas, sin importar la edad, sin importar la etnia, sin importar la edad. Sin embargo, también reconocemos pues que el sistema judicial que vivimos pues sí es clasista, es racista, es sexista, no es adultocentrista. Entonces, claro que no nos van a tratar de la misma manera unas personas que otras, ¿no? Eso es muy cierto. La discriminación que se vive en los procesos, claro, la revictimización y demás. Y nada más para finalizar, porque sí, en esto de los mínimos, para mí los mínimos no solo es acción sin daño, sino también tener una perspectiva de derechos humanos, tener una perspectiva también comunitaria y feminista. Es decir, no podemos dejar al lado los derechos humanos cuando estamos acompañando. Tiene que estar también presente los derechos humanos junto con este marco de la acción sin daño. Oye, qué interesante, porque fíjate, una pregunta es, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan las mujeres al tomar la decisión de buscar apoyo? Y con esto que tú mencionas es tener en cuenta los derechos humanos, que somos mujeres sujetas de derechos. Creo que hace falta
mucha conciencia, tomar conciencia al respecto y trabajo, pero ¿cómo podemos trabajar al respecto cuando muchas mujeres, cuando van y presentan una denuncia, una queja, cuando comparten una historia, una experiencia, esto que tú mencionas, se minimiza, eso les pasa a todas las mujeres, o sea, tú porque eres exagerada, y se les señala como si ellas fueran las conflictivas, las problemáticas y demás. Entonces, ¿cómo poder acompañar a una mujer que se vive así violentada para que se reconozca como sujeta de derechos y pueda enfrentar estos procesos? Creo que hay como muchas dimensiones y muchos como espacios que abonan a que una mujer pueda denunciar o pueda solicitar apoyo de acompañamiento cuando ha vivido una situación de violencia. Una, creo que es también todo, voy a hablar como de la primera dimensión, que es una dimensión cultural y social, que es dejar de naturalizar la violencia, ¿no? Al dejar de naturalizar la violencia, sé que lo que viví, este dolor, este malestar, esto que siento aquí, que me oprime el pecho, que lo siento en el cuerpo, que me duelen los brazos, porque también hay que decir que los malestares se viven en el cuerpo, que lo que hemos vivido no es solo racional, no es solo la emoción, sino se queda o hay una parte del cuerpo que se está movilizando. Entonces, eso que estoy sintiendo, claro, me está diciendo que no me siento bien, pero al desnaturalizar la violencia, veo que lo que yo viví fue violencia y que lo que yo viví me duele, que me lastimaron, que sentí que el cuerpo a lo mejor se me desvanecía, ¿no? Pero también reconozco que tengo maneras de, no sé, por ejemplo, tengo amigas que sé que me van a creer. Eso es una parte como muy importante, que a nivel social, cuando alguien denuncia una violencia, se le crea, no se minimice, y a veces acompañar como amigas. A lo mejor yo puedo decir, pero es que como amiga yo no sé, pues yo cómo la acompaño, porque yo no tengo todas esas... Pues a veces simplemente con el yo te creo y estoy aquí y me hago presente contigo. Y no, a lo mejor no te voy a decir qué hacer, pero estoy aquí, ¿no? La escucha. La escucha, o sea, esta escucha activa, esta escucha en donde te veo más allá de los juicios o prejuicios que podemos tener hacia la persona. Y eso ya ayuda mucho. O sea, pero estoy hablando de lo social, ahora hablo del entorno más cercano, que son el entorno de las amigas y por supuesto el entorno familiar, ¿no? O sea, tener una red de apoyo en la que al denunciar seamos acompañadas por esta familia, por esta amiga, por mi madre, por mi padre, por mi hermana, mi hermano, ¿no? Eso da fuerza aún a pesar de lo que se está viviendo. Ya nosotras hemos visto cómo cuando la familia apoya, hay otros lugares que van acercando a sentir justo que esa amenaza que se vivió tan fuerte o esa acción que interrumpió en el bienestar, no que se elimine, pero sí va disminuyendo y es mucho más accesible, no quiero decir accesible en el sentido de que sea rápido, sino en el sentido de que se vuelve un lugar mucho más, más tangible de reconocer que mi familia me apoya, por ejemplo, ¿no? Cuando no. Cuando la familia, las amigas, el entorno te dicen que no es cierto, o el entorno es como de, pues qué bueno que denunciaste, y hacen caso, hacen como si no te vieran, como si no te escucharan, ¿no? Como si se mantuviera como un silencio.
Y eso es muy contrario, porque entonces aquello que se vivió se vuelve a sentir con mayor fuerza. Y también hay que decirlo, bueno, nosotras hemos estado también reconociendo cómo las autoridades aquí, sobre todo las jurídicas, tienen un papel muy crucial cuando las mujeres denuncian. Muchas han decidido no continuar sus denuncias en la fiscalía por el trato que recibieron. O ya no lo desean seguir, o simplemente ya no quieren insistir en presentar una denuncia por el trato que recibieron por parte de la fiscalía, ¿no? Entonces, son distintas dimensiones, y también hay que decir que también cada persona tiene recursos que le permiten afrontar, o que le permiten como mirar como hacia dónde dirigirme con todo esto que me está pasando. Y entonces sé que puedo hacer, y esos recursos son muy importantes. Y algo que sí es importante, y creo que estoy diciendo muchas veces importante, es que no es lo mismo una mujer de clase alta o de clase media a una mujer en situación de pobreza, ¿no? A una mujer que no sabe leer y escribir, a una mujer que de a veces hasta les cuesta trabajo de hablar, alguna población, Sofi, expresarse, compartir. o también que tienen alguna discapacidad, o que son También. niñas y adolescentes, ¿no? O que son adultas mayores. Entonces, eso hace que los recursos no sean iguales para todas las mujeres. Ahora, si hablamos también de mujeres trans, también hay otra situación que atraviesa también el poder denunciar una violación, o el poder denunciar alguna discriminación. Por supuesto, son distintas situaciones, y eso no puede ser un trato igualitario, tiene que ser un trato diferenciado para cada una de ellas. Oye, entonces urge esa formación, urge esos conocimientos también, como en capacitar al personal y demás. Esto que dices, muchas mujeres se desisten ya en el proceso, y a mí me comentaron, recuerdo que quienes me representaban legalmente sabían muchas cosas sobre el caso, pero ignoraban cómo me estaba sintiendo en ese momento. Entonces, esa necesidad de que no solamente es el proceso, el denuncia, da parte, sino volvemos a el acompañamiento que se requiere para poder dar paso ante este tipo de experiencias. Nada fácil. Yo admiro mucho a las abogadas feministas, abogadas de derechos humanos, abogados también, porque realmente hacen un trabajo extraordinario representando a las mujeres, niñas, adolescentes, ¿no? Sin embargo, como ellas y ellos lo dicen, no somos psicólogas, no somos psicólogos, ¿no? Entonces sí se necesita la otra parte para acompañar el proceso. Nosotras desde MAPAS a veces hemos acompañado, sobre todo en los casos de víctimas indirectas de feminicidio, por años a las familias. Y eso es un acompañamiento que requiere de todo un equipo integral, porque es la parte jurídica, ¿no? Aquí entra la Fiscalía o la Comisión de Atención a Víctimas, o también en muchos otros, también la parte de antropólogas o antropólogos que van acompañando a una familia. Y en otras ocasiones se necesita de un acompañamiento comunitario. Lo que muchas comunidades han vivido por distintos temas, en donde hay un impacto a toda la comunidad, se necesita un equipo amplio para atender a la comunidad. No es solamente una persona, no es solamente una familia, son muchas familias. Y realmente lo que hemos visto es que no hay un equipo integral por parte del gobierno para atender a las comunidades. Falta. No lo han hecho. Y pienso, la primera comunidad que se me viene a la mente, pues, es Arantepacua, ¿no?
Pero hay muchas otras comunidades que han vivido situaciones de violencia, en este caso Arantepacua por parte del Estado, pero también hay otras comunidades que han vivido violencia por parte de otros actores, ¿no? Por parte, por ejemplo, del crimen organizado. Entonces, son estas situaciones las que van haciéndose importante para un acompañamiento integral, pero ya comunitario, ya más integral, que yo lo he visto a nivel internacional con la Cruz Roja Internacional, ¿no? En donde es todo un equipo de psicólogas, médicos, trabajadoras sociales, médicas, ¿no? O sea, que entran o antropólogas también, antropólogos, que entran como un equipo para atender la situación comunitaria que se está viviendo. Oye, y de acuerdo a tu experiencia en mapas, ¿hay algunas señales que podamos identificar que nos digan así como el semáforo, cuidado, peligro, alerta, busca ayuda, necesitas ayuda? ¿Qué señales podríamos identificar, ya sea en sí misma, en la amiga, en la vecina, para poder buscar apoyo y acompañamiento? Sí, sí hay señales, y son estas señales de alerta, ¿no? Como preguntarnos si es tan sencillo, ¿estamos durmiendo? ¿Podemos dormir? ¿Estamos comiendo? En lo que estamos, nuestra atención puede ser para ver a lo que estoy haciendo con las personas que estoy haciendo, si no, porque si no, o sea, estas tres básicas. son básicas, vitales. son vitales. Es decir, cuando sucede una situación que nos pone en riesgo, el cuerpo lo vive también como una amenaza, porque finalmente también es una amenaza. Que alguien te tocó, que alguien intentó, ¿no? O que lo hizo, es una amenaza y es una amenaza directa, y entonces ese cuerpo prende las alertas. Y esas alertas son justo muy orgánicas también, ¿no? No puedo dormir, no puedo poner atención, me disocio muy rápido, no estoy comiendo bien, estoy así como... Cuando olvidas las cosas. Como cuando olvidas las cosas, como cuando tienes situaciones que en otro momento no explotarías y allí explotas. O sea, puedes explotar de enojo, puedes explotar de llanto, puedes explotar donde ya no quiero nada, me hago así, me enconcho, ¿no? Me hago conchita. Esas son como... Y en algunos también pensamientos de autolesión, ¿no? Entonces son como puntos muy claves, ¿no? Así como muy puntuales, muy básicos de cuando he vivido una situación. No es que no pueda con eso. Todas las personas tenemos ciertos recursos, pero a veces necesitamos un apoyo externo para acompañar el proceso, para desarrollar otras herramientas o fortalecer las herramientas que yo tengo. Porque finalmente el ser humano es social, es colectividad. Cierto. No somos individuos nada más. Entonces no nos hace menos fuertes, más débiles. Ajá. El reconocer y buscar apoyo, sino que eso nos hace más fuertes también, nos da fortaleza. Y para ir cerrando, Sofi, antes de despedirnos, ¿qué les dirías a las mujeres que nos escuchan en este podcast para que se atrevan a dar este paso, que ya el romper el silencio ya es vencer muchísimas barreras antes de romper el silencio? Pero ¿qué les dirías para animarlas, alientarlas a hacerlo? Y otra cosa, alguna lectura, algunas palabras que nos quieras compartir antes de concluir. Bueno, diría que cada día hay menos, o estamos tratando muchas personas de desestigmatizar el malestar y reconocer el malestar de las mujeres. Y con mujeres me refiero a la diversidad de mujeres en esta pluralidad que somos, de desestigmatizar estos malestares que tenemos, ¿no? Reconocer que lo personal es político. Y entonces lo que a mí me está pasando no es personal, no es individual, es
es un malestar que es colectivo, es un malestar que es comunitario, ¿no? Entonces, alzar la voz, pedir ayuda, no es solo pedir ayuda por mí, sino me voy a encontrar con una comunidad que también me va acompañando, que también va conmigo. Entonces, pedir ayuda es jalar solamente como estos hilos que tenemos de lo comunitario, ¿no? A veces no sabemos que aquella persona de la que nunca había platicado resulta que es la que está junto a mí, ¿no? Y eso también está bien. O sea, vamos encontrando nuevos horizontes y nuevos lugares para reconectar. Y se me olvidó la última pregunta que me dijiste. ¿Alguna lectura, algunas palabras que quieras compartir? Pues es que en información he tenido como varias lecturas. A mí me ha ayudado mucho la formación de Cruz Roja Internacional, me parece que es de las más destacables. Hay también lecturas de acompañamiento psicosocial, sobre todo de Colombia y de Guatemala, que ya han vivido situaciones muy parecidas a las que estamos viviendo ahora en México. En Guatemala también con el tema de genocidio, entonces y también con el tema de la violencia sexual hacia mujeres. Sí. Entonces, eso puede ayudar y, por supuesto, súper recomendable que lean Acción Sin Daño. O sea, si alguien quiere acercarse como a estos temas, reconoce que es Acción Sin Daño. Y, por supuesto, también el que se abran estos espacios para seguir dialogando sobre los acompañamientos. Creo que lo hemos dialogado como a veces en algunas reuniones y demás, pero me parece como que es y ha habido también formaciones de acompañamiento aquí en Morelia, y creo que es interesante como abrir la discusión pública de qué es el acompañamiento y que también las personas lo conozcan, que no sea solamente como un tema desde la psicología o desde la medicina, ¿no? Sino que también sea de mayor conocimiento de la sociedad, de las comunidades de donde somos, pues para también saber qué hacer. Con tus palabras cerramos, querida Sofía. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar en este podcast. Gracias a ti. Un gusto, un placer. Gracias a ti. Gracias a ti por acompañarnos, te esperamos. Gracias a todo el equipo de los podcasts del Sistema Michoacano por su paciencia, por su acompañamiento también. Sofi, pásala bonito. Igualmente, Vero. Gracias a tu audiencia. Gracias.